Y oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a escuchar palabras tuyas. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta hora, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues aquí, como dice, justificado por la palabra. Le voy a hacer una pregunta aquí a los hermanos. Vamos a ver, parece una pregunta muy sencilla, pero vamos a ver si son honestos. ¿Quién de aquí cree en la evolución? ¿Alguien aquí cree en la evolución? ¿Nadie? Pues vamos a ver si eso es cierto. Pues de repente hasta pensamos que creemos o que no creemos en la evolución. Pero a veces sí creemos y ni siquiera nos damos cuenta. Comenzamos muy sencillo. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Quién creó? ¿Con qué poder? Dice aquí, Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ahora, estamos repasando algo muy sencillo, esto que está sencillo, para entender y no podemos captar, no podemos, ¿verdad?, totalmente captar cuán es el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? No podemos ni imaginarlo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice un poco, ¿verdad?, sobre su poder creativo. Cuando Dios habla, ¿qué pasa? Viene en acción, hay acción, ¿no? Por eso Juan capítulo 1 dice, y habla, y en el principio era el ¿qué? Verbo, y me gusta en español. Porque el verbo no es lo que dice en inglés. En inglés dice, en el principio era la palabra, dice. En español dice verbo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, palabra y verbo. ¿Qué? Palabra en acción. Muy bien. Entonces meditamos. ¿Cuánto poder? Dios habló, por eso solamente hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Qué no puede hacer Dios? Mentir. ¿Por qué? Porque cuando Él habla, ¿qué pasa? Viene en acción, por lo tanto no puede mentir. Dice, bueno, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sigue diciendo, Él ajunta como montón las aguas del mar y pone, ¿qué? Él lo hace, ¿a través de qué? Su palabra. Ok, seguimos. Dice, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y hoy mismo, ¿sabes? Hasta la naturaleza conoce mejor que estamos en el día del Señor. Tú sabes que sus cuerpos físicas conoce que es el séptimo día de la semana. ¿Lo sabían? ¿Sabes? Un tiempo atrás yo estaba haciendo una campaña evangelística en Puerto Rico y estábamos hablando sobre la salud. Y estudiamos sobre que el séptimo día de la semana, el corazón, late más lento que todos los otros días de la semana. Y no por casualidad, hubo un hombre, y era viernes, jueves o viernes, que yo dije eso. Y hubo un hombre en ese lugar que tenía un monitor de esos midiendo los latidos del corazón. Y él se puso a fijar, era como jueves. Y él se fijó el jueves, él se fijó el viernes. Y el sábado él vino donde mí y me dijo, ¿sabes qué? Usted tenía razón. Y dice, yo estoy midiendo y está mucho más lento. Es más, los estudios científicos demuestran que si una persona descansa otro día a la semana, hace los latidos el séptimo día del corazón más lento que todos los otros. Hasta más lento. Pero bueno, yo te pregunto, hermano, si nuestros latidos son más lentos el día séptimo, ¿debemos comer más o menos?
¿Ya no? Bueno, ese es mi spot de salud para mi presentación. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo, debe ser mayúsculo aquí, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Creemos en la creación o la evolución? Vamos a ver, todavía no sabemos. Génesis 1:3, conocemos, Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Hizo Dios expansión, ¿verdad? No voy a leer todo esto. Después, ¿qué hizo Dios? A ver, la creación. Y aquí solamente la Biblia estamos viendo que Dios tiene tremendo poderío en el universo. Solamente habla y es suficiente poder para crear cosas que ni siquiera existen y traerlo en existencia. ¿Es poderoso eso? Porque queremos meditar el poder de Dios. Luego dijo Dios. ¿Qué cosa? Él creó lumbreras, ¿verdad? Seguimos. Dijo Dios, produzca aguas, seres vivientes. ¿Cómo lo hizo? Dijo Dios, con sus palabras. Ahora vamos a leer aquí. Más adelante vamos a meter más profundo, más de lleno en este tema. Pero aquí estamos leyendo sobre lecciones de la fe. Escrito esta parte por E.L. Wagner, ¿verdad? Usted conoce al pastor John C. Wagner. Es el pastor Wagner, ¿verdad? Pastor Wagner tuvo un encuentro muy especial con Jesús. Un ministro jovencito adventista, era médico primero. Dice aquí, ¿cuánto tardó en suceder lo que Dios habló? ¿Cuánto tiempo pasó desde que habló hasta que fue hecho? A ver, Dios habló, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Dice acá, ¿ni una semana? No. Y esa es la congregación, ¿no? Dice, ni 6 largos periodos de tiempo, porque hay muchos por allí que se llaman cristianos, que creen que Dios creó en épocas de tiempo, y eran 6 largas épocas que solamente decimos que somos y creemos en la creación, pero realmente lo que promovemos es la evolución. Dice la evolución, incluso la que reconoce a un creador, esa es la clase cristiana según, mantiene que la formación de las cosas que vemos tomó edades incontables y indefinidas, o 6 largos indefinidos periodos de tiempo después que Dios habló. Pero eso es, ¿qué es eso? Evolución, no creación. Dice aquí, la evolución tiene lugar mediante un largo proceso. La creación, ¿qué dice aquí? Mediante la palabra hablada. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Están de acuerdo ahora? No me cambien después. Muy sencillo, ¿no? Tan sencillo que los hermanos dicen, no, pues esto es aburrido. Vamos a ver. Dice, cuando Dios pronunciando las palabras, hubo creado los mundos, dijo en relación con el nuestro, sea la luz. ¿Cuánto tiempo pasó desde la emisión de las palabras, sea la luz, y la aparición de la luz? Dice, ¿qué dice acá? Recalcar esto al fin de que podáis averiguar si sois, ¿qué? O, vamos a repetir la pregunta. ¿No hubo 6 largos periodos de tiempo entre la emisión de la palabra y el cumplimiento del
del hecho. ¿Dices que no? ¿No pasó una semana? No. ¿No pasó un día? No. Ni siquiera una hora. No. ¿Un minuto? Tampoco ¿qué? Ni un segundo. No, ciertamente no pasó ni un segundo entre el momento que Dios pronunció las palabras, sea la luz, y la existencia de esa luz. Allí dice Hebreo 11:3, dice, ¿y cómo sabemos que Dios creó? A ver, ¿alguien estuvo ahí? ¿Alguien lo vio? Adán, ¿lo vio? ¿Él lo miró? Entonces, ¿cómo sabía que Dios, cómo Adán sabía que Dios creó todas las cosas? Por fe. Ahora miren esto. Dios hizo todas las cosas, el sexto día, por último, hace Adán y Eva. Y cuando termina, ¿qué dice Dios? ¿Ok? ¿Y lo próximo? ¿Qué dice, hermano? En gran manera, ok, eso lo dijeron. ¿Y lo próximo de pasar? ¿Bendijo Dios en qué? O sea, creó Dios a Adán y Eva, termina la creación con esa creación y ahora dice, descansa. ¿Descansa de qué? Adán había hecho algo. Eva hizo algo. ¿Y por qué descansar? ¿Ah? ¿Estaba cansado? Y Dios estaba cansado. Descansar, ¿por qué? Porque Dios quería que Adán y Eva podían descansar en las obras de Dios. Que ellos podían disfrutar. Ahora apartar el tiempo con el Creador y disfrutar las obras que Dios había hecho. Pero ellos solamente sabían que Dios lo había hecho por la fe. Ellos no estaban ahí. Por lo tanto, mis hermanos, el reposo sabático es un descanso de mis obras. Para contemplar las obras de Dios. Y por eso es tan bueno que nosotros podemos pasar horas del sábado afuera, en la naturaleza, en la creación, porque todos testifican de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿y los que creen la evolución? ¿Cómo ellos entienden? O sea, ¿cómo ellos creen? ¿Qué evidencia tienen para creer la evolución? Algunos estaban ahí cuando según el Big Bang explotó, la nada explotó y creó todo lo que hay ahí, lo que hay ahora en el mundo. ¿Estaban ahí alguien para observarlo? Porque según la ciencia hay que ver, hay que observar, observación. ¿No estaban ahí nadie? ¿No tienen ninguna evidencia? O sea, entonces, las personas que creen en la evolución por la fe, no en Dios, creen que hubo un Big Bang. Es una creencia religiosa igual. Lo que pasa es que no está basado en la palabra de Dios. Dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, vamos a repasar algunos ejemplos aquí, porque yo quiero seguimos con los principios de la creación. Y si creemos creación o evolución. Dice Lucas 8:43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace, ¿cuánto? 12 años. Hermano, notamos algo. Notemos algo, por favor. Hablamos de la
de la salud. Esta mujer tenía un problema de salud. ¿Qué tú piensas? ¿Sí? ¿Dónde ella fue, hermana? Vamos a ver. Y que había gastado en ¿qué? Todo cuanto tenía y por fin se había recuperado. ¿Ah? Después que gastó todo, hasta ese entonces no se logró nada. Wow. Y por ninguno había podido ser curada. ¿Tú sabes que esa es la historia de muchos americanos, no americanos, personas que viven en este país, inmigrantes, personas que viven en otros países, otras partes del mundo, con condiciones médicas? ¿Hay esperanza para ellos? ¿O están condenados a ser enfermos? No escucho, hermano. ¿Hay esperanza? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo se sanó ella? Dice, y conocemos la historia muy bien, ¿no? Hubo una turba, muchas personas, Jesús anda caminando con sus discípulos, él y sus discípulos, y dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, ella bien podría decir, yo tengo fe en Jesús, yo me quedo en mi casa y solamente voy a orar a Jesús, que Él me sane. Pero ¿qué pasaría en ese momento si decimos eso? O si ella dice eso. ¿Tuviera fe? ¿Qué ella tuvo que hacer? Tuvo que actuar. Tuvo que actuar. Y mira, dice, tocó el borde de su manto. No tocó a Jesús. Y dice aquí, entre 6 meses se detuvo el flujo de sangre. Ahora miramos algo y aprendemos algo de Dios. Ahora me encanta, me da la historia. Usted conoce la historia muy bien, ¿verdad? Jesús está caminando, ella lo toca. ¿Y qué pasa cuando le toca? Se sanó. Y Jesús para y ¿qué dice? ¿Quién me tocó? Los discípulos diciendo, pero qué ridículo Jesús. ¿Cómo tú vas a decir? ¿Quién te tocó? Toda esta gente aquí. No. Yo sentí, ¿qué cosa? Poder o virtud de mí. Es decir, que la sanidad que Dios puede o da a un individuo es virtud o poder de Dios a la persona. Porque ella estaba ¿cómo? Enferma. ¿Y cómo se mejoró? Ahora conocemos esa historia muy bien, pero yo quisiera saber si ustedes conocen esta. Algunos aquí creen en Espíritu de Profecía. Yo le pregunté esta mañana, pero hay más ahora. Algunos aquí creen los consejos que Dios ha dado a su iglesia y que son inspirados. ¿Quién es por acá? ¿Creen los? Muy bien. Aquí hay un libro que se llama El retorno de la lluvia tardía. Y yo lo uso como referente histórico, ¿no? Dice aquí que hubo un campamento en Harrisburg, California. ¿Ok? Y le voy a dar un poquito la historia. No me vayan adelante, por favor. El hermano White se había unido con su esposo, Jaime White. Querían dejar a Battle Creek a mudarse a California. La obra de imprenta estaba muy pesado, era muy pesado sobre Jaime White, y ellos se querían mudar a California. Pero Jaime White nunca llegó a mudarse, él murió. Y después que Jaime White murió, a la hermana White le quedó muy pesado la carga, la depresión, ¿verdad? Hasta físicamente fue muy afectada, casi incapacitada. Primeramente, él
tuvo unos infartos y ella lo cuidó durante todo ese tiempo. O sea, era muy pesada la carga, ¿no? Y por fin él muere. Antes que murió, los dos comenzaron a decir que necesitaban en un enfoque, los dos unirse a predicar basado y enfocado en Cristo más que antes. Y comenzaron por ahí su ministerio. Ellen G. White por ahí comienza a leer El deseado de todas las gentes, otros libros. Jaime White nunca llegó. Ellen G. White llega a Harrisburg, California, un campamento que hubo allí. Apenas había llegado de su viaje, no mucho tiempo. Dice, Ellen G. White se volvió a Willie, su hijo, y la señora Ingrid. En inglés no está escrito completo porque lo puso en, ¿cómo se dice? Abreviada. Dice, quienes estaban a su lado. Ahora, Ellen G. White estaba tan y tan enferma que ella no pudo sentarse allí bajo la carpa. Lo que hicieron fue le trajeron una carpita de ella al lado de donde estaba ubicado el predicador para que ella los podía escuchar a él. Así de enferma. Lo llevaron en una camita y lo pusieron ahí cerca para que ellos pudieran escuchar. Así de enferma estaba. Físicamente debilitada. No podía caminar. No podía hablar muy bien. Pero en algún momento, el hermana Juan le da un ánimo y dice, y pregunta, ¿me podéis ayudar a levantarme? Esto te debe decir, ¿no? Si yo te digo, ¿me puedes ayudar? Es porque yo estoy cómodo. ¿Me puedes ayudar a levantarme y a ponerme de pie mientras dirijo unas palabras? ¿Se dirigió a quién? A Willie y... ¿me puedes ayudar? Ahora se recuerda a la mujer, ¿cómo se sanó? Se quedó en su casa y dice, Señor, yo tengo fe en ti, tú me puedes curar aquí haciendo nada. No, ella fue a ese lugar y hasta se extendió su mano para alcanzar. Y yo me imagino que no era fácil durante, ¿verdad? Donde había todas esas personas. Y ella estaba débil. Hermana Juan quiso levantarse con toda esa debilidad. Y dijo, ayúdame a levantarme. Dice, de repente sentí que descendía sobre mí un ¿qué? Un poder, como una descarga de ¿qué? De electricidad. Esto es lo mismo que pasó a la mujer. Esto es lo mismo que se había salido de Jesús y se había transferido a la mujer. Dice aquí, dice, recurrió mi cuerpo, llegándome hasta la cabeza. Dice, los que observaban aseguraron que haber visto claramente cómo la sangre regresaba a mis labios, orejas, ¿qué? Es decir, que su condición física, espiritual, mental decaída, por fe quiso levantarse, quiso ejercer, dirigirse al pueblo, y por tomar esa decisión y pedir ayuda, decir, yo quiero levantarme, eso se llama, ¿por qué? Por fe. ¿Qué hizo Dios? Descendió una carga eléctrica y todo, mira cómo estaba ella, y dice físicamente, se había regresado la sangre. ¿Qué decir? Anteriormente, ¿cómo se veía? A ver, en sus labios, sus orejas, su mejilla, su frente, pálidos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo Dios sanó a la mujer con el flujo de sangre? ¿Con alguna hechicería? ¿Era la fe de quién?
de la mujer que había sanado. Y si miramos en la Biblia, ¿cuántas veces Jesús sanó a las personas? Pero, ¿qué le dijo a él que era la fuente de su milagro o de su sanación? ¿Qué era? Por tu fe has sido sanado. ¿Tú sabes que muchas veces podemos hacer todo para los individuos, pero no se sanan? Podemos practicar todos los remedios posibles y no se sanan. Es más, bueno, pueden aprender un poquito más en la tarde, ¿no? Mateo 8:6 dice, y diciendo, y viene otro ahora, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo está? Paralítico, gravemente atormentado. Conocemos esta historia también, pero dice aquí, dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Ahora yo te pregunto, hermano, si esto fuera nosotros, no me digas a mí, hazte la pregunta. Si esto fuera nosotros y tuviera un ser querido, un hijo, una hija, madre, padre, que estuviera enfermo, paralítico, criados, amigos, empleados, en la casa enfermo, y tú preguntas al doctor renombre de médico salud o yo no sé qué, ni ese, preguntamos a Jesús y Jesús dice, vente, yo voy a tu casa. ¿Qué dirían nosotros? ¿Qué dirían nosotros, hermano? Diríamos, sí, Jesús, vente a mi casa. O decimos, como este hombre. Respondió el centurión y dijo que, Señor, ¿somos dignos que Jesús entre en nuestra casa? ¿Qué tú piensas? Yo no soy digno. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? Centurión, ¿no? Soldado. Romano, imperial, pagano. Pero ¿qué dice la Biblia de este hombre? Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. ¿Nosotros tenemos la capacidad de fe de creer esto? Que yo tengo un ser querido enfermo en la cama y yo creo que la palabra de Dios es suficiente poder para levantarlo, ¿o no creemos? Notemos algo. Dice aquí, a oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿quién los seguían? Los discípulos, ¿eh? Los discípulos. Le dijo otras palabras lo que le seguían, los discípulos, de cierto os digo que ustedes tienen más fe que él. Los discípulos que andaban 3 años y medio con Jesús, los amiguitos que se acostaban con él, ¿quién tenía más fe? ¿Este hombre, centurión romano o los discípulos? ¿Quién tenía más fe? ¿El sumo sacerdote en el templo o ese centurión romano? Porque él entendía cuánto poder tiene Dios. Él solamente tiene que hablar. Por eso le dijo a Jesús, solamente di las palabras y sería suficiente. Porque dice, si Jesús es Dios, solamente necesita dir las palabras y tendrá ese poder. No se me vaya muy lejos, todavía tengo una pregunta para ustedes. ¿Conocemos a este hombre? Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham, o creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Dice,
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Abraham puede decir, no Señor, yo creo en ti, yo creo que tú vas a obrar, pero mi hijo no lo voy a entregar. Y que la fe, ¿qué necesita la fe? A ver, la fe se ¿qué? Por las obras. Dice aquí, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Le voy a hacer una pregunta del millón. ¿Abraham fue justificado bajo el viejo pacto o el nuevo pacto? ¿El viejo pacto? ¿Alguien que dice otra cosa o todos estamos unánimes? El nuevo pacto es salvación por la fe. Ahora, el viejo pacto, el pueblo dice que iban a hacer algo que nunca podían ellos mismos hacer. Dieron promesa de hacer algo que nunca podían hacer. Entonces, pensamos a Abraham en el viejo pacto, pero Abraham fue salvo a través de ¿qué? Por su fe. Nuevo pacto. Lo que pasa es que pensamos en épocas de tiempo, pero viejo pacto, nuevo pacto no está hablando de épocas de tiempo. Está hablando de condición. Pero bueno, dice aquí, la fe contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora terminamos por acá para ver si nosotros queremos en evolución o creación. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Vamos a hacer la misma pregunta. ¿Noé se salvó en el viejo pacto o el nuevo pacto? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo, ¿era qué? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ojalá que en los récords del cielo dice nuestro nombre. Caminamos con Dios. Varón justo y perfecto. Dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Vamos a detenernos aquí por un segundo. Dios había dicho a Noé, mira, esto va a pasar, prepárate. ¿Él lo vio que estaba pasando? Nosotros tenemos que entender algo, porque si nosotros queremos ser salvos, tenemos que ser salvos ¿por qué? Por fe. Pero ¿cómo yo demuestro que yo tengo fe? Dijo Dios a Noé, viene un diluvio, prepárate el arca. ¿Y qué dijo Noé? Dijo Noé, no, pero, Señor, no puede estar correcto. Yo no veo lluvia. Yo nunca he visto una nube. Yo nunca he visto que ha llovido. Ahora es fácil mirar a Noé, pero nos preguntamos a nosotros. Si las cosas anunciadas, la palabra de Dios y también Espíritu y Profecía nos dicen las cosas que están sucediendo y que van a suceder, ¿nosotros los creemos?
Pues Dios nos ha dado consejo a nosotros, cómo vivir, cómo preparar, cómo poder a pasar ese tiempo en la presencia de Dios. Pero la pregunta es, nosotros decimos que creemos, y si creemos sería por fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo demostramos que por fe creemos nosotros? Por nuestras acciones. ¿Sí o no? Por nuestras acciones. Entonces, cuando yo abro la palabra de Dios y me aconseja, recuerda el poder que tiene la palabra. Y yo escucho, yo leo, yo escucho su palabra que me hable a mí. A ver, ¿cuánto tiempo se tarda en que esa palabra produce en acción en mi vida? Ojalá que sí, hermana. Ojalá que tenga un efecto inmediato en nuestras vidas. Dios nos da consejo aquí. Claro, es su palabra de nosotros. Los consejos divinos aquí por los profetas de Dios. Y también los consejos del Espíritu Profecía que nos aconseja cómo vivir, cómo comer, dónde vivir, cómo obrar, cómo funcionar la iglesia. Todos esos consejos nos preguntamos, mis hermanos, ¿lo creemos? Muchos dicen que sí. ¿Y cómo lo creen? Por fe. Ajá. ¿Y la acción? Porque nosotros creemos por fe es así, yo creo que existe. Pero no hay acción. Y de repente, muchos más de nosotros creemos en el proceso de evolución que la creación. Bueno, seguimos por acá, terminando. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué hizo? Es decir, mis hermanos, a veces nosotros nos queremos que el mundo nos vea diferente. Pero por actuar de esa manera, porque nosotros sabemos lo que va a pasar, se nos ha advertido cómo vivir, lo que va a suceder, por nosotros ubicarnos en los consejos, condenamos el mundo. Por la acción basada en la fe. Tú mira que ven las personas, ¿qué llamaban a Noé? ¿Qué le llamaban? Loco, ¿y qué más? Fanático. Ojalá que nos llamen eso, hermano. Pero muchos de nosotros tenemos miedo que nos digan eso. Y si, no, es que este extremista, es salir del medio de la ciudad y dejar todo la carrera y todo, y ir a un lugar retirado. Muy al extremo. Ha sido muy extremo cómo quieren ahora cambiar su vida y implementar estas cosas de salud en su vida. Y ha sido, es loco. Ya no razona. Pues usted me perdona, es verdad que hay fanáticos. Pero hay personas donde el mundo considera fanáticos por seguir a Jesús. Ojalá que nos llamen fanáticos por seguir a Jesús nosotros. Dice, por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho, ¿qué cosa? ¿Qué queremos hacer nosotros? Herederos de la justicia que viene por la fe. ¿Queremos la justicia de Cristo? Es una pregunta. ¿Queremos la justicia de Jesús? ¿Lo recibimos? No por nuestras obras, por la fe. Lo recibimos por la fe. Pero ¿cómo demostramos que tenemos fe?
Dice Patriarcas y Profetas, página 82, dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban que así se perfeccionó y manifestó su fe. Yo te pregunto, hermano, en los días de Noé, ¿cómo era el mundo? Eran prósperos, ¿no? Sí, eran prósperos. Había adelanto científico, había riquezas, había el amor al yo. Y Noé podía decidir incluirse en eso también, ¿verdad? Él podía ir a través de los placeres, la búsqueda de riquezas. Tenía una familia, tenía que sostenerlo, tenía que pensar en ellos. ¿No ve sí o no? Pero ¿qué puso en primer lugar en su vida? Ahora yo te pregunto algo. Abraham y Noé, tan pronto que Dios o Jesús le había hablado, ¿cuánto se tardaron en acción? ¿Cuánto? Ay, Dios nos ayude, mis hermanos. Dice aquí, dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo puso en el banco o lo había guardado porque se iba a alargar muchos años más y hay que tener seguridad, mis hermanos, para la familia. Bueno, yo no quiero vaciar la iglesia para los otros semanas y meses que vienen. Alex, comenzamos muy mal, que a ofender a los hermanos se van y nunca vienen. Pero estamos dispuestos a hacer esta parte. Tú sabes, no solamente Noé hizo eso. Abraham hizo eso. Cuando dejó su familia atrás, cuando salió de Ur de los Caldeos, había algo ahí que le podía progresar económicamente hablando. Él podía tener una buena vida en Ur, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Puede estar cómodos? ¿Puede tener casa con piscinas y cuantas cosas? ¿Puede tener un Lamborghini? Pero lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Jesús le dijo, ven Abraham, yo tengo un cuartito aquí para que estés cómodos en la casa de los hermanos. Ahí fue Abraham. Lo trajo a un lugar y ni siquiera él sabía dónde iba. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué tú piensas? Tú sabes, otros que nos dan ejemplo de esto. Los pioneros adventistas hicieron exactamente lo mismo. Por eso en sus corazones estaban listos para el reino de Dios. Ya estaban listos para irse con Jesús. Porque habían invertido todo lo que habían poseído. Y no es todo lo que estamos hablando aquí, recursos. No es eso. Es una pequeña parte. Es nuestro ser, es nuestra mente, es nuestro tiempo, es nuestro todo. Todo es todo. Pero ¿sabes qué en este mundo? Somos más bien como personas de otras religiones. Y decimos, yo creo. Pero esa palabra es tan superficial que no demuestra en acción. Yo creo que Jesús nos ha dicho. Yo creo que Jesús viene pronto. Yo creo que estas cosas van a pasar. Pero mi vida no demuestra eso. Los hermanos todos dicen, somos iglesia de verdad presente y creemos que Jesús viene pronto. Mientras hay luchas, mientras hay contiendas, mientras están divididos. ¿Esa iglesia cree que Jesús viene? ¿O deben estar unidos en proclamar la verdad al mundo? Alcanzar por misericordia las almas perdidas. Es tanto individual como colectivamente. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda, mis hermanos? Dice, cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, mira cómo lo hizo.
multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. Ojalá que las personas vienen de donde quiera a ver lo que estamos haciendo, a decir, mira qué locura de esta gente. Dice, y a oír las palabras serias y ¿cuáles? Fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Dios nos ayude que hacemos lo mismo. Dios nos ha dado consejo, hermano. ¿Qué tú dices? En el 2021, ¿Dios nos ha dado consejo? ¿Sí o no? ¿Nos ha dado consejo aquí? ¿Nos ha dado consejo en el Espíritu Profecía? ¿Y cuántos consejos conocemos que está en la Biblia, en el Espíritu Profecía? Que conocemos, que nos señala que debemos hacer cosas en nuestras vidas que no hemos puesto en práctica. No contesten. Pero cada hermano puede hacer casi una lista de cosas que yo sé que me dice que yo debo hacer, pero todavía no he hecho. Todavía no se ha puesto en práctica. ¿Por qué? Porque creemos en la evolución. Esto me habla, no inmediatamente, sino pues es que cuando yo me acomodo un poco mejor y yo me mudo de este lugar y tengo más espacio, más amplio, y cuando tengo más recursos, entonces allí yo puedo lograr el propósito de Dios. ¿Eso es fe? No. Eso es yo actuar cuando yo veo todas las condiciones que yo he puesto. Ahora yo estoy dispuesto a moverme, pero eso no es fe. Fe es actuar inmediatamente porque Dios lo ha dicho. Ponerlos en práctica inmediatamente porque Dios lo ha dicho. Ahora, Dios nos ayude, que podemos tener el favor y la fe que tuvo Abraham, Noé, y que podemos ser herederos según la promesa. Que podemos ser herederos juntos con los descendientes de Abraham. Así como los pioneros de esta obra, que dijeron que creyeron que Jesús iba a venir, pero no solamente lo hablaron, sino que demostraron con sus vidas. A mí me gusta dar un dato histórico antes de terminar. Hay un pionero muy conocido, se llama Joseph Bates. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Joseph Bates era un capitán y lo que él dejó, ¿verdad? Su trabajo, su obra, su carrera para obrar y trabajar en la predicación del Evangelio, de anunciar la venida de Jesús. Él tomó todo lo que tenía reservado, todo lo que tenía, y lo puso en la obra de Dios. ¿Usted conocía eso? ¿Lo conocía? Sí. Ok. Se quedó sin nada. Puso su tiempo, puso sus recursos, puso su vida. Ahora yo te pregunto, después del chasco, ¿Dios permitió que Bates muriera del hambre con su familia? ¿O suplió sus necesidades? No lo escucho. Pero él puso todo. Y hoy, si decimos eso a los hermanos, dice, no, es que eso fue Bates, usted está loco. Usted está loco. Pero si damos todo a Dios, Dios suple nuestras necesidades. Hay necesidad de más ministros, más misioneros, más obreros bíblicos, más evangelistas, más laicos que se dedican al servicio de Dios y un poquito menos de la búsqueda
de placeres, de ingresos, de cosas del mundo y más al servicio de Dios. Por lo general nosotros pensamos, si pongo menos aquí, no voy a tener suficiente. Y es todo al contrario. El Señor le dice, pruébame a mí. Si doy más a Dios, Él puede suplir mis necesidades. ¿Qué piensan, mis hermanos? Yo quisiera a nosotros terminar con una palabra de oración. Bueno, vamos a cantar primero, luego terminar con una palabra de oración. Que podemos meditar esa pregunta hoy en día. Llévatelo allí al comedor, bueno, a la casa de hermano Alex, mientras comen físicamente, y durante el día, en la tarde cuando vienen de nuevo, que pueden meditar, oye, si yo doy más de mi vida, más de mi tiempo, más de mis recursos, más de mi ser, de mi cuerpo, más de todo al Señor, ¿va a suplir mis necesidades o me va a faltar más? ¿Sí? Vamos a postrarnos para orar. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en este día del Señor, que hemos podido venir a este lugar y adorar tu santo nombre. Que podemos venir, Señor, y clamar las promesas por fe en este día sábado. Que podemos venir junto con los santos en la tierra, unánimes, adorando, glorificando a nuestro Dios. Pedimos, Señor, que la obra que se ha hecho, la palabra que hemos escuchado, puede producir acción en nuestras vidas. Que sus santos pueden tomar decisiones para ser fieles a Jesús. Que pueden seguir a su Maestro, no forzadamente, sino porque Él los llama. Que podemos escuchar esa voz. Que podemos seguir al Cordero. Pedimos, Señor, tu santa presencia con nosotros durante todo este día. Que podemos glorificarte en nuestras vidas por lo que hacemos, lo que vivimos, cómo comemos, cómo hablamos y todas las cosas de nuestras vidas que podemos glorificar a nuestro Dios. Ayúdanos a entregar las cosas que no glorifican a Dios de nuestras vidas, que podemos someterlos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.